Reinhard Heydrich, uno de los líderes más temidos del régimen nazi, fue un arquitecto clave del Holocausto y jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, que incluía a la Gestapo, el SD y la Kripo. Conocido por su eficiencia despiadada, Heydrich desempeñó un papel central en la planificación y ejecución del genocidio contra la población judía en Europa. A pesar de su brutal personalidad pública, Heydrich mantenía una vida familiar aparentemente normal con su esposa, Lina von Osten, y sus 4 hijos, Klaus, Haider, Silke y Marte. Heydrich se casó con Lina en diciembre de 1931. Ella era una ferviente defensora de la ideología nazi, lo que complementaba las ambiciones de Heydrich dentro del régimen. La pareja se presentaba como la familia aria ideal, y su vida doméstica era retratada como armoniosa y ejemplar en la propaganda nazi. Klaus, el hijo mayor, nació en 1933. Como primer hijo, gozaba de una posición privilegiada en la familia y era a menudo el centro de atención. Klaus era un niño brillante y activo, participando en diversas actividades y beneficiándose de la mejor educación que el régimen podía ofrecer. Trágicamente, Klaus murió en un accidente de tráfico en 1943 a la edad de 10 años, un golpe que afectó profundamente a la familia, especialmente a Lina, quien quedó devastada por la pérdida. Haider, nacido en 1934, fue el segundo hijo. Haider creció a la sombra de la formidable reputación de su padre. Después del asesinato de su padre en 1942 por combatientes de la resistencia checoslovaca, Haider, junto con sus hermanos, enfrentó el desafío de vivir bajo el infame nombre de Heydrich. La vida posterior de Haider estuvo marcada por intentos de escapar de este legado. Buscó una vida tranquila y evitó la atención pública, enfocándose en crear un sentido de normalidad para él y su familia. Haider rara vez hablaba de su padre en público, prefiriendo distanciarse del notorio pasado de su padre. Silke, nacida en 1939, fue la primera hija de los Heydrich. Era muy joven cuando su padre fue asesinado, y gran parte de su comprensión de él provino de su madre y otros miembros sobrevivientes de la familia. Silke también eligió un camino de privacidad, viviendo una vida alejada de la atención pública. Sus recuerdos de la infancia fueron moldeados más por la influencia de su madre y los intentos de la familia de mantener cierta apariencia de normalidad después de la muerte de Heydrich. Marte, la hija menor, nació en 1942, poco antes del asesinato de su padre. No tenía recuerdos de su padre y fue criada completamente bajo la sombra de sus acciones. Al igual que sus hermanos, Marte buscó una vida tranquila, lejos de la notoriedad asociada con el nombre Heydrich. Su comprensión de su padre provino de historias y de los esfuerzos de la familia por reconciliar sus recuerdos privados con la realidad pública de las acciones de Heydrich. Después de la muerte de Heydrich, Lina Heydrich enfrentó desafíos significativos al criar a sus hijos. Como viuda de un alto funcionario nazi, inicialmente fue protegida por el régimen, pero a medida que la guerra terminó, la situación de la familia cambió drásticamente. Lina luchó con dificultades financieras y la ostracización social cuando se conoció la magnitud de los crímenes de su esposo. Ella se mantuvo como una firme defensora del legado de su esposo, escribiendo libros y dando entrevistas que lo retrataban de manera positiva. Después de la guerra, Lina Heydrich trasladó a la familia a la isla de Fehmarn, en el mar Báltico, donde vivieron de manera relativamente tranquila. Ella mantuvo su lealtad a Reinhard Heydrich y continuó promoviendo su imagen como un nazi dedicado y un hombre de familia amoroso. El apoyo inquebrantable de Lina a la memoria de su esposo influyó en las perspectivas de sus hijos y en sus enfoques para lidiar con el pasado de su padre. Haider, el hijo mayor sobreviviente, tenía los recuerdos más vívidos de su padre. Luchó con la dualidad de Reinhard Heydrich como un padre amoroso y uno de los principales arquitectos del Holocausto. Después de la guerra, Haider trabajó en la agricultura y más tarde en los negocios, esforzándose por llevar una vida que lo distanciara del infame nombre de su padre. Se sabe que dijo que no tenía razón para renunciar a su padre, lo que refleja las complicadas emociones de lealtad familiar y la pesada carga de las acciones de su padre. Silke y Marte, al ser más jóvenes, tuvieron menos interacción directa con su padre,
lo que quizás hizo que fuera un poco más fácil para ellas disociarse de su legado notorio. Ambas hijas buscaron vivir vidas privadas, alejadas de la atención pública. Rara vez discutieron a su padre en público, enfocándose en cambio en sus vidas personales y sus familias. A pesar de sus esfuerzos por vivir de manera tranquila, el nombre de Heydrich ocasionalmente trajo atención no deseada. La asociación de la familia con una de las figuras más aborrecidas del régimen nazi significaba que sus esfuerzos por permanecer en el anonimato no siempre fueron exitosos. Lina Heydrich, firme en su defensa de su esposo, escribió una memoria titulada Leben mit einem Kriegsverbrecher, viviendo con un criminal de guerra, que se publicó en 1976. En ella, intentó humanizar a Reinhard Heydrich, presentándolo como un esposo y padre devoto. Este libro recibió críticas significativas por su retrato revisionista de Heydrich y su intento de minimizar su papel en el Holocausto. Eda Göring, la hija privilegiada. Eda Göring, nacida en 1938, fue la única hija de Hermann Göring, una figura clave en el régimen nazi y fundador de la Gestapo. Los roles de su padre, que incluían comandar la Luftwaffe y servir como sucesor designado de Hitler, colocaron a Eda en el corazón de la propaganda nazi. A menudo era presentada en los medios como parte de la familia nazi ideal, viviendo una vida de aparente lujo y comodidad en lujosas propiedades como Karin Hall, completamente protegida de las realidades de la guerra que su padre ayudaba a librar. Durante la guerra, la vida de Eda estuvo marcada por apariciones públicas y eventos estatales, cuidadosamente orquestados para mostrar a la familia Göring como el epítome de los ideales nazis. A pesar de la fachada pública, su vida diaria era una de aislamiento, típica de los hijos de altos funcionarios, rodeada de seguridad y con pocas interacciones con niños de su edad fuera de funciones oficiales. Sin embargo, el final de la guerra trajo cambios dramáticos a la vida de Eda. En 1945, cuando Alemania enfrentaba la derrota, Hermann Göring fue arrestado por los aliados. Posteriormente fue juzgado en Nuremberg, donde fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Antes de ser ejecutado, se suicidó ingiriendo cianuro en 1946. La caída en desgracia fue rápida y total, y Eda, con solo 8 años en el momento de la muerte de su padre, se vio obligada a enfrentar el complicado legado de su padre. En los años inmediatos posteriores a la guerra, Eda y su madre, Emmy, experimentaron dificultades significativas. Las riquezas y privilegios que habían conocido les fueron arrebatados cuando las fuerzas aliadas confiscaron sus propiedades y activos. La madre de Eda luchó por protegerla del desprecio público y del proceso de desnazificación que buscaba purgar la sociedad alemana de las influencias nazis. Este período estuvo caracterizado por la ostracización social. El apellido Göring se convirtió en una carga que Eda tuvo que soportar en todos los aspectos de su vida, desde la educación hasta las interacciones sociales más simples. A medida que Eda crecía, sus desafíos se intensificaron con la creciente conciencia del papel de su padre en las atrocidades del régimen nazi. Viviendo en una Alemania de posguerra ansiosa por distanciarse de su pasado nazi, Eda encontró cada vez más difícil escapar de la sombra de su apellido. El escrutinio público y privado fue constante, impactando sus relaciones sociales y oportunidades educativas. A pesar de estas adversidades, Eda intentó llevar una vida tranquila y digna. Continuó su educación bajo la pesada mirada tanto de la simpatía como de la hostilidad, encontrándose a menudo aislada debido a los pecados de su padre. Eligió mantenerse en gran medida fuera del ojo público, una decisión que probablemente surgió tanto de un deseo de privacidad como de la comprensión de la naturaleza controvertida de cualquier declaración pública que pudiera hacer sobre su padre. Eda rara vez habló en público sobre Hermann Göring. Cuando lo hacía, a menudo era para compartir recuerdos de él como padre, en lugar de como figura política, tal vez en un esfuerzo por humanizarse a sí misma y sus experiencias. Enfrentó la difícil tarea de equilibrar el amor privado que sentía por su padre con la condena pública de sus acciones. En sus años adultos, Eda vivió tranquilamente en Múnich. Nunca se casó ni tuvo hijos, decisiones que pueden haber sido influenciadas por la historia de su familia y el deseo de evitar un mayor escrutinio para las futuras generaciones.
Eda falleció en 2018. Gudrun Himmler, heredera del terror. Gudrun Himmler, nacida en 1929, fue profundamente influenciada por su padre, Heinrich Himmler, una figura central en el régimen nazi y uno de los arquitectos del Holocausto. Conocida como Puppy por su padre, experimentó una infancia que contrastaba drásticamente con las atrocidades que su padre orquestaba. Heinrich Himmler mostró un lado tierno y cariñoso hacia Gudrun, muy diferente de su personalidad pública como líder despiadado de las SS. Esta dualidad en la identidad de su padre moldeó profundamente la perspectiva y el desarrollo emocional de Gudrun. Criada en un entorno de privilegio, Gudrun estuvo protegida de las brutales realidades de la guerra gracias a la posición de alto rango de su padre, lo que le proporcionó tutores privados y un estilo de vida aislado. Este aislamiento la mantuvo en gran medida ignorante de las duras realidades fuera de su entorno inmediato. Con frecuencia aparecía en eventos públicos junto a su padre, retratada en fotografías que mostraban a la familia nazi ideal, lo que la involucraba aún más en la vida pública de su padre. El colapso de la Alemania nazi trajo una realidad súbita y dura a la vida de Gudrun. En 1945, cuando los aliados capturaron a su padre, él se suicidó ingiriendo cianuro durante un interrogatorio. Este evento marcó un punto de inflexión significativo para Gudrun, que en ese entonces era solo una adolescente, arrojándola a un mundo de posguerra tumultuoso en el que ella y su madre, Margarete, fueron detenidas por los aliados y enfrentaron un intenso escrutinio debido a las acciones de Heinrich Himmler. Después de la guerra, la lealtad inquebrantable de Gudrun a la memoria de su padre definió su vida. Ella se negó constantemente a aceptar la naturaleza criminal de las acciones de su padre, eligiendo en su lugar recordarlo como el padre afectuoso que conocía. Esta negación la influyó significativamente, llevándola a involucrarse con Stille Hilfe, una organización destinada a ayudar a exmiembros de las SS que estaban arrestados o en la clandestinidad. Sus actividades se extendieron a círculos neonazis, donde utilizó su influencia para reunir apoyo para aquellos que permanecieron leales a la causa nazi. A lo largo de las décadas, Gudrun participó en servicios conmemorativos para nazis, brindó apoyo a criminales de guerra encarcelados y se involucró activamente en organizaciones que buscaban ayudar a ex-nazis. Se convirtió en una figura central en estos círculos controvertidos, a menudo generando indignación pública. Gudrun también mantuvo conexiones internacionales dentro de organizaciones neonazis, extendiendo su influencia más allá de Alemania. Su presencia en eventos públicos y discursos a menudo incluía narrativas que glorificaban a su padre y a otras figuras nazis, contribuyendo a una perspectiva histórica sesgada que buscaba rehabilitar sus reputaciones. Esta postura la convirtió en una figura altamente controvertida, enfrentando críticas de historiadores, sobrevivientes del Holocausto y el público en general, quienes veían sus acciones como intentos de distorsionar las verdades históricas. Sombras de Auschwitz. Los hijos de Rudolf Höss. Rudolf Höss, conocido como el comandante de Auschwitz, uno de los campos de concentración nazi más infames, fue responsable del asesinato sistemático de más de 1 millón de personas. Sus 5 hijos, Brigitte, Inge, Klaus, Hans Rudolf y Heidrun, crecieron en estrecha proximidad al campo. Los niños vivían en una villa a solo unos cientos de metros de Auschwitz, protegidos por sus padres de los horrores que ocurrían más allá de su hogar. A pesar del papel central de su padre en las atrocidades, los hijos de Höss experimentaron una infancia aparentemente normal, marcada por rutinas domésticas y la dinámica familiar típica que se esperaría en cualquier hogar. Rudolf Höss, aunque era una figura estricta y autoritaria, fue a menudo descrito por sus hijos como un padre cariñoso y comprometido cuando estaba en casa. Esta dicotomía entre el padre amoroso y el comandante despiadado creó una dinámica de relación difícil, ya que los niños, en gran medida, desconocían la magnitud de los crímenes de su padre durante sus años formativos. Los niños a menudo acompañaban a Höss en paseos y participaban en salidas familiares que incluían picnics y otras actividades normales, creando un contraste marcado entre su vida familiar privada y el genocidio que su padre orquestaba. Esta normalidad era una fachada deliberada mantenida tanto por Rudolf como por su esposa,
Hedwig, quienes buscaban proteger a sus hijos de las sombrías realidades de su entorno. Hedwig desempeñó un papel particularmente fuerte en esto, enfocándose en nutrir un ambiente hogareño amoroso y manteniendo la vida diaria de los niños lo más alejada posible de la realidad externa. Sin embargo, el final de la Segunda Guerra Mundial trajo las realidades de las acciones de su padre a un enfoque ineludible. A medida que el Tercer Reich colapsaba, la familia fue capturada por los aliados. Rudolf Höss fue posteriormente juzgado y ejecutado en 1947 por sus crímenes. Los niños, ahora plenamente conscientes del papel de su padre en el Holocausto, enfrentaron una nueva realidad marcada por el estigma y el reproche. La familia se dispersó. Después de la guerra, las vidas de los hijos de Rudolf Höss fueron profundamente afectadas por las notorias acciones de su padre. Las secuelas inmediatas de la guerra vieron a la familia en desorden, luchando por aceptar el peso de las acciones de su padre y la condena pública. Los niños, especialmente los mayores, tuvieron que enfrentarse a un mundo que era hostil y sospechoso hacia ellos debido al infame papel de su padre en el Holocausto. Brigitte, la hija mayor, enfrentó desafíos significativos debido al apellido Höss. Apenas estaba entrando en la adultez cuando su padre fue capturado y ejecutado. La desgracia asociada a su apellido hizo que fuera difícil para ella llevar una vida normal. Eventualmente se mudó a España, con la esperanza de escapar de la sombra de los crímenes de su padre. En España, cambió su nombre y trabajó arduamente para construir una vida desconectada de su pasado. A pesar de estos esfuerzos, la infamia del nombre Höss la siguió, impactando sus relaciones personales y profesionales. Inge, la segunda hija, también luchó con el legado de su padre. Su vida después de la guerra estuvo marcada por intentos de encontrar normalidad mientras lidiaba constantemente con la reacción social contra su familia. Inge intentó mantener un perfil bajo, evitando la atención pública y enfocándose en crear una vida que la distanciara de las acciones de su padre. Sin embargo, al igual que sus hermanos, encontró difícil escapar completamente del pasado. Klaus, el hijo mayor, lidió con el impacto psicológico de aprender sobre los crímenes de su padre durante su adolescencia. Las revelaciones sobre el papel de su padre en el Holocausto lo afectaron profundamente, llevando a una relación compleja con su herencia. Klaus luchó con sentimientos de culpa y vergüenza, agravados por la hostilidad pública hacia él. Buscó entender y reconciliarse con las acciones de su padre, un viaje que fue tanto personal como doloroso. Hans Rudolf, otro hijo, también enfrentó la carga del pasado de su padre. Su vida después de la guerra involucró una lucha continua con su identidad y la percepción pública de él. El apellido Höss era un recordatorio constante de las atrocidades de su padre, lo que dificultaba que Hans Rudolf estableciera una identidad independiente, libre de la sombra de Auschwitz. Heidrun, la hija más joven, era muy pequeña durante la guerra y por lo tanto tenía menos recuerdos directos de su padre y de la vida familiar en Auschwitz. Sin embargo, ella también fue afectada por el legado, creciendo con el conocimiento de las acciones de su padre. La vida de Heidrun estuvo marcada por un esfuerzo constante por comprender el pasado de su familia mientras intentaba forjar un futuro que no estuviera definido por él. Wolf Rüdiger Hess, el legado del diputado. Wolf Rüdiger Hess, nacido en 1937, fue el hijo de Rudolf Hess, el diputado del Führer de Hitler y una de las figuras más enigmáticas del régimen nazi. El dramático vuelo en solitario de Hess a Escocia en 1941, en un intento por negociar la paz con Gran Bretaña, marcó un punto de inflexión significativo para la familia. Capturado y encarcelado por los británicos, Hess pasó el resto de su vida en cautiverio, primero en Gran Bretaña y luego en la prisión de Spandau, Berlín, donde fue retenido hasta su muerte en 1987. Este acto dejó un impacto profundo en el joven Wolf Rüdiger, quien solo tenía 4 años en ese momento. Al crecer, Rüdiger fue criado por su madre, Ilse Hess, quien fue una firme defensora de los ideales de su esposo. La ausencia de su padre fue un aspecto definitorio de su infancia, moldeando sus puntos de vista y decisiones de vida. Ilse trabajó incansablemente para asegurar la liberación de su esposo, una causa que Wolf Rüdiger adoptaría a medida que crecía. La familia Hess
Vivía bajo constante escrutinio y enfrentaba desafíos públicos y privados significativos debido a la posición de alto perfil de Rudolf dentro de la jerarquía nazi y su posterior notoriedad. A medida que maduraba, Rüdiger desarrolló una profunda lealtad hacia su padre, influenciado por la narrativa que su madre sostenía. Pursuó una carrera en arquitectura, pero su vida profesional a menudo fue eclipsada por su dedicación a abogar por la liberación de su padre. Wolf Rüdiger dedicó gran parte de su vida a hacer campaña por la libertad de su padre, argumentando que Rudolf Hess era un prisionero de paz en lugar de guerra. Organizó peticiones, escribió cartas y participó en discursos públicos para llamar la atención sobre lo que él veía como la injusticia del continuo encarcelamiento de su padre. Rüdiger fue autor de varios libros y artículos que buscaban presentar a su padre bajo una luz más comprensiva. Argumentó que el vuelo de Rudolf Hess a Escocia fue un intento genuino de negociar la paz y que no estaba al tanto de la magnitud del Holocausto. Estas afirmaciones fueron recibidas con escepticismo por parte de historiadores y del público, quienes en su mayoría consideraban a Rudolf Hess como cómplice de los crímenes del régimen nazi. A pesar de la controversia, Wolf Rüdiger se mantuvo firme en su misión, a menudo enfrentando críticas y reacciones negativas por sus puntos de vista. La dedicación de Rüdiger Hess al legado de su padre fue tanto una misión personal como un esfuerzo público. Mantuvo un doble rol como arquitecto y activista, esforzándose constantemente por equilibrar su carrera profesional con sus esfuerzos de defensa. Este doble rol fue un equilibrio delicado, ya que su defensa pública de su padre a menudo se cruzaba con su vida profesional, lo que a veces conducía a un escrutinio público y a críticas. A lo largo de su vida, Rüdiger enfrentó desafíos significativos debido a la infamia de su padre. En el período de posguerra, Alemania estaba pasando por un proceso de desnazificación y el nombre de Hess estaba indisolublemente ligado al régimen nazi. Esta asociación afectó las interacciones sociales y las oportunidades de carrera de Wolf Rüdiger. A pesar de estos desafíos, persiguió su carrera en arquitectura con determinación, contribuyendo a varios proyectos y estableciendo una reputación profesional independiente del legado de su padre. La vida personal de Rüdiger también estuvo marcada por el prolongado encarcelamiento de su padre y los esfuerzos de la familia por asegurar su liberación. Visitaba regularmente a Rudolf Hess en la prisión de Spandau y mantenía una estrecha correspondencia con él. Estas visitas eran tanto emocionalmente agotadoras como una fuente de motivación para su defensa. El compromiso de Wolf Rüdiger con la causa de su padre se extendió a plataformas internacionales, donde buscó apoyo de diversas figuras políticas y organizaciones que creían en la inocencia de su padre o veían su continuo encarcelamiento como injusto. La vida de la familia se vio aún más complicada por el clima político de la Alemania de la Guerra Fría, donde el encarcelamiento de Rudolf Hess en Spandau no solo era una cuestión de justicia histórica, sino también un tema geopolítico. La prisión de Spandau era administrada conjuntamente por las potencias aliadas y la decisión de liberar o continuar encarcelando a Rudolf Hess estaba influenciada por consideraciones políticas más amplias. Las campañas de Rüdiger por la liberación de su padre, por lo tanto, se cruzaron con estas dinámicas políticas más amplias. La muerte de Wolf Rüdiger en 2001 marcó el final de una lucha de toda la vida por rehabilitar el nombre de su padre y asegurar su liberación. El descendiente del genetista Rolf Mengele. Rolf Mengele, nacido en 1944, fue el único hijo de Josef Mengele, el infame Ángel de la Muerte en Auschwitz. Josef Mengele ganó notoriedad por sus crueles experimentos médicos en prisioneros, particularmente en gemelos en Auschwitz, donde fue responsable de la muerte y el sufrimiento de innumerables individuos. Después de la guerra, Mengele logró evadir la captura y huyó a Sudamérica, viviendo en Argentina, Paraguay y Brasil, bajo varios alias hasta su muerte en 1979. Rolf nació en un mundo profundamente marcado por las acciones de su padre, aunque inicialmente no era consciente de la magnitud de la infamia de su progenitor. Criado por su madre, Irene, después de la separación de sus padres, Rolf creció en Alemania bajo el nombre de su padrastro, lo que le proporcionó una capa de protección contra el reconocimiento inmediato y le permitió una semblanza de normalidad durante su infancia.
Irene se volvió a casar y Rolf adoptó el apellido de su padrastro, lo que facilitó su manejo de la vida temprana. No fue hasta que Rolf era un adolescente que descubrió la identidad de su padre biológico y los horribles crímenes asociados con su nombre. Esta revelación lo conmocionó profundamente y lo llevó a un período tumultuoso de reflexión personal y lucha. Rolf siguió una carrera en Derecho, posiblemente como una forma de establecer un camino claro y moral que contrastara marcadamente con el legado de crueldad y anarquía de su padre. La relación de Rolf con su padre fue complicada y llena de conflicto. Se correspondían ocasionalmente, pero no fue hasta 1977 que Rolf viajó a Brasil para conocer a Josef Mengele por primera y única vez. Este encuentro fue profundamente perturbador para Rolf, quien luchó por reconciliar la imagen del anciano frágil que conoció con la figura monstruosa conocida en la historia. El encuentro marcó un punto de inflexión para Rolf, quien decidió cortar todo contacto con su padre después de eso, una decisión que subrayó su repudio a las acciones de Josef Mengele. A pesar de sus esfuerzos por distanciarse de su padre, la vida de Rolf estuvo constantemente ensombrecida por la notoriedad del nombre Mengele. Los medios y los historiadores a menudo lo buscaban para obtener información sobre el paradero y las acciones de su padre. A pesar de la constante sombra de la infamia de su padre, Rolf se esforzó por llevar una vida marcada por la integridad y la normalidad. Su carrera en Derecho fue una elección deliberada para establecer una identidad profesional distinta del legado horrible de su padre. A lo largo de su vida, Rolf se enfrentó con frecuencia a la necesidad de denunciar públicamente las acciones de su padre, lo cual hizo de manera inequívoca. Expresó un profundo remordimiento y simpatía por las víctimas del Holocausto, enfatizando que no podía ser responsable de los crímenes cometidos por su padre, pero reconociendo el deber moral de confrontar y recordar esas atrocidades. El viaje de Rolf a Brasil en 1977 para conocer a su padre fue un evento significativo y traumático. Durante la visita, Josef Mengele vivía bajo un alias y escondido, temiendo constantemente ser capturado. Rolf describió el encuentro como emocionalmente agotador, lleno de una mezcla de afecto familiar y profunda repulsión moral. Después de esta reunión, Rolf eligió cortar todo contacto con Josef Mengele, una decisión que significó su rechazo a la ideología y acciones de su padre. Esta decisión también reflejó el deseo de Rolf de proteger a su propia familia del legado tóxico de su padre. Buscó proteger a sus hijos del estigma y asegurar que pudieran crecer sin la carga que había ensombrecido su propia vida. La postura de Rolf sobre los crímenes de su padre fue clara y firme. Habló abiertamente sobre el horror del Holocausto y el papel de su padre en él, condenando las acciones de Josef Mengele y expresando un profundo sentido de tristeza personal por las víctimas. Esta denuncia pública fue crucial para que Rolf pudiera forjar una identidad que se apartara del legado de su padre. A pesar de sus esfuerzos por llevar una vida tranquila y privada, Rolf Mengele siguió siendo una figura de interés público, especialmente entre historiadores y periodistas que buscaban comprender más sobre la vida de Josef Mengele después de la guerra. La notoriedad del nombre de su padre significaba que Rolf a menudo se encontraba en la incómoda posición de responder por crímenes que ni cometió ni aprobó. A lo largo de su vida, Rolf mantuvo el enfoque en su familia inmediata, esforzándose por proporcionar un ambiente estable y amoroso para sus hijos. Buscó inculcar valores de empatía, justicia y responsabilidad moral, con el objetivo de asegurar que la próxima generación pudiera superar las sombras oscuras que su historia familiar proyectaba. Rolf Mengele falleció en 2019, habiendo pasado su vida lidiando con la profunda carga del legado de su padre. La descendencia de Martin Bormann, vida bajo la sombra. Martin Bormann Jr., nacido en 1930, fue el hijo de Martin Bormann, el secretario privado de Hitler y una de las figuras más influyentes del partido nazi. Como alto funcionario, Martin Bormann Sr. tenía un control significativo sobre el funcionamiento interno del régimen nazi y estuvo profundamente involucrado en la administración del Tercer Reich. Esta posición de poder brindó a su familia inmensos privilegios durante la guerra, pero también impuso una pesada carga sobre ellos tras la derrota nazi. Martin Jr. creció en un entorno de privilegio y bajo una estricta ideología nazi.
La familia Bormann vivía en casas lujosas y tenía acceso a la mejor educación y oportunidades sociales que la Alemania nazi podía ofrecer. Martin Sr. era una figura estricta y autoritaria, profundamente comprometida con la causa nazi, y transmitió estas creencias a sus hijos. Sin embargo, la caída de la Alemania nazi y la posterior desaparición de su padre, quien desapareció durante la caída de Berlín y fue confirmado muerto en 1972, pusieron un abrupto final a esta vida privilegiada. En las secuelas inmediatas de la guerra, la familia Bormann fue detenida por los aliados. Martin Jr., junto con sus hermanos y su madre, enfrentaron un intenso escrutinio e interrogatorio debido al papel prominente de su padre en el régimen nazi. La asociación de la familia con uno de los nazis más poderosos hizo que su transición a la vida de posguerra fuera particularmente desafiante. Martin Bormann Jr. eligió un camino marcadamente diferente al de su padre. Profundamente afectado por las atrocidades cometidas durante la guerra y el papel de su padre en ellas, buscó distanciarse de la ideología nazi. Se convirtió al catolicismo y decidió hacerse sacerdote, una decisión que simbolizaba su repudio a las creencias y acciones de su padre. El viaje de Martin Jr. como clérigo lo llevó a diversas partes del mundo, incluyendo el Congo y más tarde Paraguay, donde sirvió como misionero. Su trabajo consistía en ayudar a los necesitados y promover la justicia social, en marcado contraste con las políticas destructivas del régimen nazi. A pesar de sus esfuerzos por forjar un nuevo camino, Martin Bormann Jr. no pudo escapar completamente de la sombra del pasado de su padre. Su apellido seguía siendo un símbolo del poder y la crueldad nazi, y a menudo tuvo que enfrentar este incómodo legado tanto en su vida pública como privada. Sin embargo, su compromiso con su fe y su trabajo humanitario le proporcionaron un sentido de propósito y una forma de contribuir positivamente a la sociedad. Martin Jr. habló frecuentemente sobre la importancia de confrontar y comprender el pasado, enfatizando la necesidad de la verdad y la reconciliación. Participó en numerosas discusiones y entrevistas donde condenó abiertamente las acciones de su padre y la ideología nazi. Esta disposición a enfrentarse a la historia de su familia, en lugar de negarla u ocultarla, fue una parte crucial de su viaje personal y de sus esfuerzos por promover la sanación. Su trabajo como sacerdote y misionero fue muy apreciado y se convirtió en conocido por su dedicación a ayudar a comunidades marginadas. Martin Jr. creía que sus acciones podían ayudar a contrarrestar el inmenso daño causado por su padre y otros en el régimen nazi. Su historia es citada a menudo como un ejemplo de cómo los descendientes de los perpetradores pueden buscar activamente hacer las paces y contribuir al bienestar de la sociedad. A pesar del pesado peso de su apellido, Martin Bormann Jr. logró construir una vida marcada por el servicio y la compasión. Continuó su trabajo en la Iglesia durante muchos años, convirtiéndose en una figura respetada dentro de su comunidad. La vida de Martin Jr. también estuvo caracterizada por una introspección personal y un profundo sentido de responsabilidad. Mantuvo relaciones cercanas con sobrevivientes del Holocausto y sus familias, participando a menudo en diálogos que buscaban cerrar la brecha entre perpetradores y víctimas. Este compromiso continuo no solo fue parte de su expiación personal, sino también un intento de fomentar la comprensión y prevenir la recurrencia de tales atrocidades. Martin Bormann Jr. falleció en 2013, habiendo pasado su vida esforzándose por superar el oscuro legado dejado por su padre. Los descendientes del diplomático, los hijos de Ribbentrop. Rudolf von Ribbentrop, nacido en 1921, fue el hijo de Joachim von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores de Hitler y uno de los diplomáticos más prominentes de la Alemania nazi. Joachim von Ribbentrop fue instrumental en la configuración de la política exterior nazi, incluyendo la negociación del pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética, que desempeñó un papel crucial en los primeros éxitos del régimen nazi. Esta posición de alto perfil significó que la familia Ribbentrop viviera con considerables privilegios durante la guerra, disfrutando de los beneficios y el estatus que venían con la posición de Joachim. Rudolf, al crecer en un entorno de este tipo, estuvo expuesto a los entresijos de la élite nazi desde una edad temprana. Recibió una educación privilegiada y fue preparado para desempeñar un papel en el régimen.
Como muchos jóvenes de su generación, también fue atraído hacia el ámbito militar. Se unió a la Waffen-SS, donde sirvió como oficial. Su servicio incluyó la participación en varias batallas clave durante la guerra e incluso fue herido en acción. El final de la guerra trajo un cambio drástico en su vida, ya que la familia Ribbentrop enfrentó las consecuencias de las acciones de su padre y el colapso de la Alemania nazi. Joachim von Ribbentrop fue capturado, juzgado en los juicios de Nuremberg y ejecutado en 1946. Rudolf, como el hijo mayor, tuvo que afrontar el período de posguerra con la pesada carga del nombre de su padre. El nombre von Ribbentrop era sinónimo de la diplomacia nazi y de crímenes de guerra, lo que dificultaba que Rudolf escapara de la sombra de la notoriedad de su padre. Ribbentrop escribió varios libros y concedió numerosas entrevistas, ofreciendo su perspectiva sobre el papel de su padre en el régimen nazi. En sus escritos retrató a su padre como un diplomático dedicado a servir a su país y que no estaba plenamente consciente de la magnitud del Holocausto. Rudolf argumentó que el objetivo principal de Joachim von Ribbentrop era asegurar resultados favorables para Alemania a través de la diplomacia, una visión que fue recibida con escepticismo y críticas por parte de historiadores y del público. A pesar de los desafíos y críticas, Ribbentrop se mantuvo firme en sus esfuerzos por presentar una visión más matizada de las acciones de su padre. Insistió en que su padre no estaba directamente involucrado en el Holocausto y trató de desvincular a Joachim von Ribbentrop de los crímenes más amplios del régimen nazi. Sin embargo, esta perspectiva fue controvertida y a menudo vista como un intento de reescribir la historia, dado el papel prominente de Joachim en apoyar y facilitar las políticas nazis. La defensa pública de Rudolf hacia su padre no lo protegió de las dificultades sociales y profesionales asociadas con su apellido. El nombre von Ribbentrop llevaba una gran carga de desgracia, impactando las interacciones y oportunidades de Rudolf. No obstante, persiguió una carrera en los negocios y mantuvo un perfil relativamente bajo en su vida personal. A diferencia de otros hijos de oficiales nazis que cambiaron sus nombres para evitar ser reconocidos, Rudolf mantuvo su apellido, quizás como un testimonio de su compromiso con la memoria de su padre. Además de sus escritos, Rudolf von Ribbentrop también participó en conferencias públicas, donde reiteró sus puntos de vista sobre las decisiones de su padre. Estas apariciones a menudo provocaron debates y controversias, llamando la atención sobre los temas de la memoria histórica y la responsabilidad. La narrativa de Rudolf formaba parte de una tendencia más amplia entre algunos descendientes de oficiales nazis que buscaban defender o rehabilitar las reputaciones de sus antepasados, un fenómeno que ha sido recibido con diversos grados de aceptación y rechazo en la sociedad alemana de posguerra. Los hermanos de Rudolf fueron menos vocales públicamente que él. Algunos de ellos optaron por llevar vidas tranquilas, distanciándose del ojo público para evitar el escrutinio que acompañaba a su apellido familiar. Rudolf von Ribbentrop falleció en 2019. Los hijos de Goebbels, un destino condenado. Los hijos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich en la Alemania nazi, y su esposa, Magda Goebbels, enfrentaron un trágico y definitivo final durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Joseph Goebbels fue uno de los asociados más cercanos de Adolf Hitler y un maestro de la propaganda, responsable de dar forma al mensaje nazi y de controlar los medios de comunicación en Alemania. Magda, igualmente comprometida con la causa nazi, tuvo 6 hijos con Joseph: Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig y Heidrun, cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 4 años al momento de su muerte. Los niños Goebbels crecieron en un mundo impregnado de ideología nazi. Vivieron una vida privilegiada como parte de la élite nazi, apareciendo a menudo en revistas y noticiarios como la familia aria ideal. Su educación y actividades sociales fueron cuidadosamente diseñadas para ejemplificar las virtudes nazis. La imagen pública de la familia estaba estrechamente controlada por Joseph Goebbels, quien utilizaba sus habilidades en propaganda para crear un retrato idealizado de su familia. Sin embargo, tras bambalinas, la realidad era diferente. Los niños fueron criados en el corazón del régimen nazi, rodeados de altos funcionarios y siendo testigos del funcionamiento interno de la dictadura. Vivían en el lujo,
con acceso a la mejor educación y comodidades que el régimen podía proporcionar. A pesar de su crianza aislada y privilegiada, no estaban completamente protegidos de las realidades de la guerra. La familia Goebbels permaneció en Berlín incluso mientras la ciudad era bombardeada por las fuerzas aliadas, lo que demuestra su compromiso con la causa nazi. A medida que la guerra se acercaba a su fin y la caída de Berlín era inminente, Joseph y Magda Goebbels tomaron la desgarradora decisión de matar a sus hijos en lugar de permitirles vivir en un mundo sin el nacionalsocialismo. El 1 de mayo de 1945, en el Führerbunker, los niños fueron sedados con morfina por un médico de las SS, Ludwig Stumpfegger, y una vez inconscientes, se les aplastaron cápsulas de cianuro en la boca. Este acto fue llevado a cabo con una planificación meticulosa. La muerte de los hijos de Goebbels fue un sombrío epílogo para el Tercer Reich. La elección de asesinarlos en lugar de permitirles sobrevivir al colapso de la Alemania nazi refleja el absoluto compromiso ideológico de Joseph y Magda Goebbels. Creían que las vidas de sus hijos no valían la pena en un mundo donde el nacionalsocialismo había sido derrotado. Esta decisión ha sido vista como uno de los actos de fanatismo más escalofriantes en los últimos días del régimen nazi. Además de los hijos biológicos de los Goebbels, Magda tuvo un hijo de su primer matrimonio con Günter Quandt. Günter Quandt, nacido en 1881, fue un destacado industrial alemán cuyo imperio empresarial desempeñó un papel significativo en el panorama económico de Alemania antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Su riqueza e influencia provenían de sus diversas posesiones industriales, que incluían textiles, baterías e intereses automotrices. Quandt fue un hábil hombre de negocios que construyó un formidable conglomerado industrial, contribuyendo significativamente a la producción industrial de Alemania. Günter Quandt se casó con Magda Ritschl en 1921 y tuvieron un hijo, Harald Quandt, nacido el mismo año. El matrimonio no duró y la pareja se divorció en 1929. Magda se casó más tarde con Joseph Goebbels, convirtiendo a Harald Quandt en hijastro de uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi. Durante el régimen nazi, los intereses comerciales de Günter Quandt prosperaron, en gran parte debido a sus conexiones y a las políticas del régimen. Sus empresas suministraban diversos materiales y productos esenciales para el esfuerzo bélico, incluidas baterías, municiones y textiles para uniformes militares. Barta, una de sus empresas, se convirtió en un importante proveedor de baterías para el ejército alemán. El imperio empresarial de la familia Quandt se benefició enormemente de las políticas económicas y de guerra de la Alemania nazi, aunque esta prosperidad fue posteriormente examinada debido al uso de mano de obra forzada proveniente de campos de concentración. La relación de Günter Quandt con el régimen nazi fue matizada. Aunque no fue tan abiertamente político como su exesposa Magda y su segundo esposo Joseph Goebbels, se benefició y apoyó al régimen nazi a través de sus actividades comerciales. Este apoyo incluía aprovechar las políticas del régimen para expandir su imperio industrial y utilizar mano de obra forzada de territorios ocupados y campos de concentración en sus fábricas. Harald Quandt, tras su liberación del cautiverio aliado, se unió a su padre en la reconstrucción y expansión del negocio familiar. Se convirtió en un industrial influyente por derecho propio, contribuyendo al crecimiento del imperio Quandt y consolidando su estatus en la Alemania de posguerra. Las contribuciones de Harald al mundo empresarial ayudaron a asegurar la continua prominencia y éxito de la familia Quandt. Günter Quandt falleció en 1954, dejando un legado que fue tanto influyente como controvertido. Del nazismo a la arquitectura. Albert Speer Jr. Albert Speer Jr., nacido en 1934, fue el hijo de Albert Speer, uno de los confidentes más cercanos de Adolf Hitler y el arquitecto jefe del régimen nazi. Albert Speer Sr. fue responsable de algunos de los proyectos arquitectónicos más icónicos del Tercer Reich, incluyendo el diseño de los terrenos para los mítines en Nuremberg y los planes para una Berlín reimaginada. Posteriormente, se convirtió en el ministro de Armamento y Producción de Guerra, desempeñando un papel crucial en la maquinaria bélica nazi. La prominencia de su padre significó que Albert Jr.
creciera en un entorno impregnado de ideología nazi y rodeado de la élite del régimen, Albert Jr. y sus hermanos vivieron una vida de privilegio durante la guerra, disfrutando de los lujos que proporcionaba la alta posición de su padre. Su hogar estaba lleno de opulencia y tenían acceso a la mejor educación y comodidades disponibles. Sin embargo, el papel de Albert Speer Sr. en el régimen nazi no estuvo exento de consecuencias para su familia. A medida que la guerra llegaba a su fin, la familia Speer enfrentó el colapso inminente del régimen nazi y las repercusiones de las acciones de su padre. Después de la guerra, Albert Speer Sr. fue juzgado en los juicios de Nuremberg y sentenciado a 20 años de prisión por su papel en el régimen nazi y el uso de mano de obra forzada en la industria de armamento. Este encarcelamiento tuvo un profundo impacto en Albert Jr. y sus hermanos, quienes de repente se vieron sumergidos en un mundo que veía a su padre como un criminal. La familia enfrentó ostracismo social y dificultades económicas mientras se ajustaban a una vida sin los privilegios que antes disfrutaban. A pesar de la sombra que las acciones de su padre proyectaron sobre su vida, Speer Jr. decidió seguir una carrera en arquitectura. Estudió arquitectura en Múnich y luego estableció su propia firma, Albert Speer & Partner, que se hizo conocida por su enfoque innovador en la planificación urbana y el diseño sostenible. A diferencia del estilo monumental y a menudo grandilocuente de su padre, Albert Jr. se enfocó en proyectos prácticos y respetuosos con el medio ambiente. Su firma trabajó en numerosos proyectos de alto perfil en todo el mundo, incluyendo el Plan Maestro para los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 y proyectos de desarrollo urbano en Arabia Saudita. La relación de Albert Jr. con su padre fue compleja. A pesar de los crímenes cometidos por Albert Speer Sr., existía un vínculo de lealtad familiar. Albert Jr. visitó a su padre en prisión y mantuvo correspondencia con él, buscando entender y reconciliar la imagen pública de su padre con sus recuerdos personales. Estas interacciones fueron cruciales para moldear las opiniones de Albert Jr. sobre la responsabilidad y el impacto de las acciones de su padre en su familia. La carrera de Albert Speer Jr. en la arquitectura le permitió forjar una identidad distinta y separada del notorio legado de su padre. Su firma, Albert Speer & Partner, se hizo conocida por sus enfoques innovadores en la planificación urbana y el diseño sostenible, enfatizando la funcionalidad y la conciencia ambiental sobre la grandeza monumental. Uno de los proyectos más notables de Albert Jr. fue el Plan Maestro para los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. La participación de su firma en este proyecto de alto perfil demostró su pericia en la creación de planes urbanos a gran escala que equilibraban la funcionalidad, la estética y la sostenibilidad. La exitosa ejecución de este proyecto cimentó aún más la reputación de Albert Jr. como una figura destacada en el campo de la arquitectura y la planificación urbana. Otro proyecto significativo fue la expansión del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita. Este proyecto demostró la capacidad de Albert Jr. para adaptarse a diferentes contextos culturales y diseñar entornos que satisficieran las necesidades de ciudades en rápido crecimiento. Su trabajo en Arabia Saudita, entre otros proyectos internacionales, mostró su compromiso con la mejora de las condiciones de vida urbana y la promoción del desarrollo sostenible en todo el mundo. A pesar de su éxito profesional, Albert Jr. nunca pudo escapar completamente de la sombra del legado de su padre. A menudo enfrentaba preguntas sobre el papel de su padre en el régimen nazi y sus propias opiniones al respecto. En entrevistas y apariciones públicas, Albert Jr. abordó estos temas con franqueza, reconociendo los crímenes cometidos por su padre mientras enfatizaba su dedicación a crear un futuro mejor a través de su trabajo en arquitectura. La relación de Albert Jr. con su padre siguió siendo un aspecto central de su vida. Las cartas y visitas a su padre en prisión le proporcionaron información sobre las perspectivas y arrepentimientos de Albert Speer Sr. Estas interacciones fueron una fuente de reflexión personal para Albert Jr., moldeando su comprensión de la responsabilidad moral y la importancia de reconocer el pasado. Albert Jr. también escribió sobre sus experiencias, contribuyendo al discurso más amplio sobre el impacto del régimen nazi en las generaciones posteriores.
Sus escritos y declaraciones públicas a menudo se centraron en la necesidad de transparencia, responsabilidad histórica y las lecciones que se deben aprender del pasado. Creía que confrontar y entender la historia era esencial para prevenir la repetición de atrocidades similares. Albert Speer Jr. falleció en 2017. Manfred Rommel, el camino del alcalde. Manfred Rommel, nacido en 1928, fue el único hijo del mariscal de campo Erwin Rommel, uno de los líderes militares más respetados de la Alemania nazi, conocido como el Zorro del Desierto por su liderazgo durante la campaña del norte de África. Erwin Rommel fue una figura célebre, admirada por su brillantez táctica y respetada tanto por las fuerzas del Eje como por las aliadas por su conducta durante la guerra. A diferencia de muchos otros altos funcionarios nazis, Erwin Rommel no estuvo directamente involucrado en las atrocidades del Holocausto y fue visto por algunos como un soldado más honorable. Sin embargo, su participación en un complot para derrocar a Hitler eventualmente condujo a su suicidio forzado en 1944, cuando Manfred tenía solo 15 años. Desde joven, Manfred tuvo una relación cercana con su padre. Erwin Rommel estaba frecuentemente ausente debido a sus deberes militares, pero cuando estaba en casa era un padre amoroso y atento. La reputación del mayor Rommel como un comandante justo y con principios dejó una fuerte impresión en el joven Manfred. A pesar de la prominencia de su padre, la infancia de Manfred fue relativamente normal, caracterizada por un entorno familiar de apoyo. El suicidio forzado de Erwin Rommel tuvo un profundo impacto en Manfred y su madre, Lucy Maria Rommel. La familia fue coaccionada para aceptar una historia oficial en la que se afirmaba que Erwin había muerto a causa de sus heridas de guerra, una narrativa promovida por el régimen nazi para mantener la moral. Este evento traumático marcó un punto de inflexión en la vida de Manfred. Después de la guerra, Rommel siguió una carrera en el servicio público, un camino significativamente influenciado por los valores impartidos por su padre. Eligió involucrarse en la política motivado por un deseo de contribuir positivamente a la Alemania de posguerra. Manfred se unió al Partido Democrático Libre, FDP, y más tarde a la Unión Demócrata Cristiana, CDU, reflejando su compromiso con los principios democráticos y el servicio público. En 1974, Manfred fue elegido alcalde de Stuttgart, un cargo que ocupó hasta 1996. Su mandato como alcalde se caracterizó por una dedicación a los valores democráticos, el desarrollo económico y el progreso social. Manfred trabajó incansablemente para transformar Stuttgart en una ciudad moderna y próspera, promoviendo avances tecnológicos y mejorando la infraestructura. Su liderazgo fue instrumental en fomentar el crecimiento de Stuttgart como un importante centro económico y cultural. El enfoque de Manfred hacia la gobernanza estuvo profundamente influenciado por los principios de equidad, integridad y responsabilidad que él asociaba con el liderazgo militar de su padre. Priorizó la transparencia y la participación cívica, fomentando una fuerte conexión con los ciudadanos de Stuttgart. Sus políticas a menudo se centraron en la integración de las comunidades inmigrantes, promoviendo el multiculturalismo y mejorando la reputación internacional de la ciudad. El mandato de Rommel como alcalde también fue notable por sus esfuerzos en promover la reconciliación germano-judía. Mantuvo una amistad de por vida con Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y laureado con el Premio Nobel, y fue activo en fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes comunidades. Este compromiso con la reconciliación contrastó fuertemente con las políticas excluyentes y racistas del régimen nazi bajo el cual creció. Manfred se hizo conocido por sus puntos de vista progresistas sobre la inmigración y su defensa de los derechos de los trabajadores extranjeros en Alemania. Sus políticas ayudaron a integrar a las poblaciones inmigrantes en la comunidad, enriqueciendo el tejido multicultural de Stuttgart. Fue un firme defensor de los derechos humanos y trabajó para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen, tuvieran igualdad de oportunidades y acceso a los servicios. A lo largo de su vida, Rommel recibió numerosos honores por sus contribuciones a la sociedad alemana. Fue galardonado con la Gran Cruz del Mérito de la República Federal de Alemania, entre otros reconocimientos.
Estos honores reflejaron su dedicación al servicio público y sus esfuerzos por construir una sociedad más inclusiva y democrática. Manfred también fue un prolífico escritor, autor de varios libros sobre gobernanza local, democracia y sus propias experiencias. Sus escritos a menudo reflejaron su profundo compromiso con los principios democráticos y las lecciones que aprendió del legado de su padre. Subrayó la importancia de aprender de la historia para prevenir la repetición de errores pasados, abogando por un gobierno transparente y responsable. A pesar del impacto positivo que dejó como alcalde, la vida de Rommel no estuvo exenta de desafíos. La relación de Manfred con su padre siguió siendo un aspecto central de su identidad. A menudo hablaba de Erwin Rommel con una mezcla de admiración y reflexión crítica, reconociendo la destreza militar de su padre, mientras también reconocía los aspectos problemáticos de su asociación con el régimen nazi. Esta perspectiva equilibrada permitió a Manfred honrar la memoria de su padre, mientras abordaba el contexto histórico más amplio en el que sirvió. Manfred Rommel falleció en 2013. Gero von Manstein, llevando un apellido controvertido. Gero von Manstein, nacido en 1928, es el hijo de Erich von Manstein, un mariscal de campo en la Alemania nazi, reconocido por su genialidad táctica en operaciones militares, notablemente por orquestar el Plan Sichelschnitt, que llevó a la rápida derrota de Francia en 1940. Sin embargo, el legado de Erich von Manstein también está empañado por su participación en crímenes de guerra, particularmente durante la ocupación nazi de Ucrania y Crimea, donde sus directivas facilitaron atrocidades severas contra poblaciones judías y prisioneros de guerra soviéticos. Desde su infancia, Gero creció a la sombra de la imponente reputación militar de su padre. Erich von Manstein, como muchos oficiales militares de la época, estaba a menudo ausente de casa, involucrado en campañas por toda Europa. Esta ausencia significaba que la relación de Gero con su padre estaba más moldeada por la reputación de Erich y menos por interacciones paternas directas. El mayor von Manstein era un estricto disciplinario, y sus expectativas para Gero estaban probablemente imbuidas de valores militares tradicionales, honor y disciplina. Durante sus años formativos, Gero vivió la escalada y eventual caída de la Alemania nazi, siendo testigo de las severas consecuencias de la guerra que su padre ayudó a librar. Después de la guerra, Erich von Manstein fue capturado por los aliados y juzgado en los juicios de Nuremberg. Fue condenado por crímenes de guerra y sentenciado a 18 años de prisión, aunque solo cumplió 4 años antes de ser liberado debido a problemas de salud. Este periodo fue particularmente desafiante para Gero, quien tuvo que reconciliar la imagen pública de su padre como un criminal de guerra con sus recuerdos personales de él como padre. A medida que Gero maduraba, tomó la decisión de ingresar al ejército, uniéndose a la recién formada Bundeswehr de Alemania Occidental en 1955. Su carrera en la Bundeswehr fue un intento de alinearse con el ethos militar democrático y reformado de la Alemania de posguerra, marcadamente diferente de la Wehrmacht en la que su padre había servido. El servicio de Gero estuvo marcado por sus esfuerzos por defender los principios de la democracia y la responsabilidad. El camino militar de Gero estuvo, sin duda, influenciado por la reputación de su padre. Sin embargo, él buscó crear un espacio donde sus propias acciones y decisiones pudieran hablar por sí mismas. Ascendió en las filas, retirándose finalmente con el rango de general de brigada. Su carrera demostró una dedicación a servir a su país en una capacidad que fomentaba la paz y la estabilidad, tal vez como un contrapeso a la destrucción que su padre había ayudado a desatar durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su vida, Gero von Manstein mantuvo una postura privada respecto a las acciones de su padre durante la guerra. A diferencia de algunos hijos de oficiales nazis que lidiaron públicamente con el legado familiar, Gero optó por no hablar extensamente sobre su padre en foros públicos. Esta discreción fue probablemente una medida protectora, tanto para su propio bienestar emocional como para mantener el enfoque en sus logros profesionales sin la constante sombra de los crímenes de guerra de su padre. Después de retirarse del ejército, Gero von Manstein llevó una vida tranquila, centrada en su familia e intereses personales. Rara vez participó en discusiones públicas sobre su padre o la Segunda Guerra Mundial,
aunque ocasionalmente asistió a reuniones militares y habló en eventos privados. El legado de la violencia. Los hijos de Amon Get. Los hijos de Amon Get, el notorio comandante del campo de concentración de Plaszow, retratado en la película La lista de Schindler, han tenido que lidiar con la pesada carga de las acciones brutales de su padre durante la Segunda Guerra Mundial. Amon Get era conocido por su extrema crueldad y fue responsable de la muerte de miles de judíos y polacos. Fue arrestado después de la guerra, juzgado y ejecutado en 1946 por sus crímenes. La vida de Monika Herwig, hija de Goethe, estuvo marcada por un descubrimiento dramático sobre su herencia durante su adolescencia, una revelación que transformó completamente su comprensión de su familia y de sí misma. Nacida poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Monika fue protegida de la verdad sobre su padre, Amon Goethe, hasta que el impacto de sus crímenes se volvió ineludible. Goethe, como comandante del campo de concentración de Plaszow, fue responsable de atrocidades indescriptibles, incluyendo el asesinato de miles de judíos y polacos. Viviendo bajo el apellido de soltera de su madre, Monika experimentó una infancia relativamente ordinaria, inicialmente sin verse afectada por la oscura huella de su padre. Sin embargo, al conocer la verdadera identidad de su padre y su papel en el Holocausto, inició una profunda crisis personal y un camino hacia la comprensión y el manejo de esta pesada carga. Este viaje estuvo lleno de turbulencias emocionales, mientras Monika luchaba con la imagen dual de su padre, el padre amoroso del que escuchaba en las historias familiares, y el cruel comandante nazi conocido por el mundo. Su lucha la llevó a buscar conexiones con las víctimas de su padre en un intento de confrontar y entender el pasado. Uno de los momentos más conmovedores en su viaje fue su encuentro documentado con Helen Jonas Rosenzweig, una sobreviviente del campo de Plaszow y una de las esclavas personales de Goethe. Este encuentro se presentó en el documental Inheritance, mostrando un poderoso y emotivo diálogo entre la víctima y la descendiente del perpetrador. Las discusiones públicas de Monika y su disposición a enfrentar de manera directa la brutal verdad sobre su padre la han convertido en una voz importante en las discusiones sobre la responsabilidad de los descendientes de los perpetradores. Ella aboga por reconocer los crímenes de los propios antepasados, no como una forma de asumir una culpa que no les corresponde, sino como un paso hacia la comprensión de las verdades históricas y el fomento de la reconciliación. Este enfoque ha sido central en el trabajo de vida de Monika, ya que ha hablado en numerosos foros públicos y entornos educativos sobre la necesidad de la transparencia y la memoria del Holocausto. El camino de Monika Herwig no ha estado exento de desafíos. La vergüenza asociada con ser la hija de un alto funcionario nazi responsable de horribles crímenes de guerra la ha aislado a menudo dentro de su propia comunidad y en ocasiones dentro de su familia. A pesar de estos desafíos, Monika ha mantenido su compromiso de educar a otros sobre el Holocausto y la importancia de recordar las atrocidades para evitar que la historia se repita. Sus esfuerzos están dirigidos a sanar tanto las heridas personales como las colectivas, fomentando el diálogo y la comprensión entre las generaciones afectadas por el Holocausto. La postura pública de Monika y su participación en los esfuerzos de reconciliación la han colocado a la vanguardia de un grupo único de individuos que navegan por el legado de las acciones de sus antepasados durante la Segunda Guerra Mundial. Al optar por confrontar abiertamente el pasado de su padre, Monika ha contribuido a debates más amplios sobre cómo las sociedades pueden enfrentar las heridas históricas y los roles que los descendientes de los perpetradores pueden desempeñar en estos procesos. Ella enfatiza la importancia de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, como un paso necesario hacia una reconciliación genuina. En su vida personal, Monika ha buscado vivir una vida que honre la memoria de las víctimas de su padre. Ha expresado que, aunque no puede cambiar su linaje, sí puede elegir cómo responder a él, buscando dejar una huella que contrarreste el odio y la violencia que representaba su padre. Esta resolución implica un compromiso de por vida con la promoción de la comprensión, la paz y la justicia. Los descendientes de Hans Frank, enfrentando la culpa. Los hijos de Hans Frank, el asesor legal de Hitler y posteriormente gobernador general de la Polonia ocupada,
Vivieron vidas profundamente afectadas por el papel destacado de su padre en el régimen nazi y su implicación directa en el Holocausto. Hans Frank fue responsable de la administración del gobierno general en Polonia, supervisando políticas que llevaron a la explotación masiva, deportación y exterminio de judíos y otros grupos. Fue capturado después de la guerra, juzgado en Nuremberg y ejecutado en 1946 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hans Frank tuvo 5 hijos con su esposa, Brigitte Herbst, Sigrid, Norman, Brigitte, Michael y Niklas. Las vidas de estos hijos fueron profundamente impactadas por las acciones de su padre y las consecuencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Niklas Frank, nacido en 1939, es el más joven de los hijos de Hans Frank y el más franco al condenar los crímenes de su padre. Ha pasado gran parte de su vida condenando públicamente las acciones de su padre y el régimen nazi. La vida temprana de Niklas estuvo marcada por privilegios debido a la alta posición de su padre. Sin embargo, esta existencia privilegiada se desmoronó con la caída del Tercer Reich. Después de la ejecución de Hans Frank, la familia Frank enfrentó desafíos significativos, incluyendo el ostracismo social y dificultades financieras. Niklas creció con un profundo sentido de culpa y responsabilidad por las acciones de su padre. Se convirtió en periodista y autor, utilizando su plataforma para educar al público sobre las atrocidades cometidas por su padre. En su libro In the Shadow of the Reich, Niklas ofrece un relato franco y a menudo mordaz de los crímenes de su padre, contrastando sus recuerdos personales con la horrible realidad del papel de Hans Frank en el Holocausto. También ha participado en numerosas entrevistas y documentales, enfatizando la importancia de reconocer y comprender el pasado para evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. De niño, admiraba a Frank, pero a medida que creció y aprendió más sobre las acciones de su padre, sus sentimientos se transformaron en repulsión y condena. Niklas ha descrito a su padre como un hombre narcisista y despiadado que mostró poco remordimiento por sus acciones. Este juicio severo ha sido un tema central en el trabajo de Niklas, reflejando su compromiso de confrontar y exponer la verdad sobre su padre. Norman Frank, otro de los hijos de Hans Frank, adoptó un enfoque diferente. Inicialmente, Norman intentó defender a su padre creyendo en su inocencia y argumentando que había sido un administrador legal en lugar de un perpetrador del genocidio. Sin embargo, a medida que más evidencia de la implicación directa de su padre en las atrocidades se volvió innegable, la perspectiva de Norman cambió. Finalmente, llegó a aceptar la realidad de los crímenes de su padre, aunque su camino hacia este reconocimiento estuvo lleno de conflicto interno y presión social. Brigitte Frank, la hija de Hans Frank, eligió llevar una vida más privada, evitando el escrutinio público que acompañaba a su apellido. Como muchos hijos de altos funcionarios nazis, Brigitte enfrentó el desafío de construir una vida separada de la sombra de las acciones de su padre. Cambió su nombre y buscó mantener un perfil bajo, enfocándose en su vida personal y profesional. Michael Frank, otro hijo, también luchó con el peso del legado de su padre. Eligió un camino profesional que lo mantuvo fuera del ojo público, buscando una vida de relativa anonimidad. Sin embargo, el nombre Frank siguió siendo una carga, afectando sus relaciones personales y oportunidades profesionales. Sigrid Frank, la hija mayor, tuvo una vida igualmente desafiante, marcada por la necesidad de reconciliar los recuerdos personales de su padre con la realidad histórica de sus crímenes. Ella también buscó una vida alejada del ojo público, intentando construir un sentido de normalidad, a pesar de la sombra siempre presente del pasado de su familia. Los hijos de Hans Frank representan un grupo de individuos que han tenido que enfrentar y lidiar con un legado de violencia y culpa que no eligieron, pero que sin duda ha moldeado sus vidas de manera profunda y compleja. Vivir con el nombre Eichmann, un legado de infamia. Los hijos de Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto, enfrentaron el sombrío legado de las acciones de su padre y la carga de llevar su infame apellido. Adolf Eichmann fue un arquitecto clave en la logística de las deportaciones masivas a guetos y campos de exterminio en toda Europa. Capturado por agentes del Mossad en Argentina en 1960, fue llevado a juicio en Israel
y ejecutado en 1962 por crímenes contra la humanidad. Eichmann tuvo 4 hijos: Klaus, Horst, Dieter y Ricardo Francisco, cada uno de los cuales tuvo que vivir bajo la pesada sombra del legado de su padre. Klaus Eichmann, nacido en 1936, fue el mayor de los hijos de Adolf Eichmann. Inicialmente vivió en Alemania, pero se trasladó a Argentina con su familia cuando su padre huyó de Europa. Klaus creció en un entorno donde el pasado de su padre era un secreto bien guardado, pero al llegar a la adultez, la realidad de la identidad y las acciones de su padre se volvió ineludible. Después de la captura y posterior juicio de Adolf Eichmann, Klaus defendió públicamente a su padre, afirmando que Eichmann era una víctima de la venganza judía. La vida de Klaus en Argentina estuvo marcada por esta defensa pública, lo que lo llevó a conflictos con aquellos que conocían la verdadera magnitud de los crímenes de su padre. Horst Eichmann, otro de los hijos de Adolf Eichmann, adoptó un enfoque más privado en comparación con Klaus. Nacido en 1940, Horst también se trasladó a Argentina con su familia. Hablaba ocasionalmente sobre su padre, reflejando a menudo la dificultad de reconciliar al padre amoroso que conocía con el orquestador del Holocausto. Horst vivió una vida relativamente discreta, intentando distanciarse del ojo público. Este equilibrio fue difícil, ya que el nombre Eichmann continuaba atrayendo la atención y el escrutinio de los medios y los historiadores. Dieter Eichmann, nacido en 1942, también enfrentó la carga del nombre de su padre. Al igual que Horst, Dieter eligió mantener un perfil bajo, evitando discusiones públicas sobre Adolf Eichmann y enfocándose en llevar una vida privada. La mancha del apellido Eichmann significaba que Dieter, al igual que sus hermanos, tenía que lidiar con la vergüenza social y el conflicto emocional personal de estar asociado con una de las figuras más infames del régimen nazi. Ricardo Francisco Eichmann, el hijo menor, nacido en 1955, fue el menos afectado directamente por las acciones de su padre durante la guerra, dado que nació después de que la familia se hubiera trasladado a Argentina. Ricardo tomó un camino claramente diferente al de sus hermanos. Cambió su nombre para evitar la asociación con Adolf Eichmann y se trasladó a Alemania, donde siguió una carrera académica en arqueología. Ricardo se convirtió en un respetado académico, trabajando en el Instituto Arqueológico Alemán en Berlín. Sus logros profesionales le permitieron construir una vida y una identidad separada del legado de su padre, aunque ocasionalmente hablaba sobre el impacto de su padre en su vida. La decisión de Ricardo de seguir una carrera académica y cambiar su nombre reflejó un esfuerzo consciente por distanciarse de su padre. Su trabajo en arqueología le ganó respeto en su campo, y a menudo se centró en sus contribuciones profesionales en lugar de en su historia familiar. Sin embargo, la sombra de los crímenes de su padre resurgía ocasionalmente, lo que llevó a Ricardo a abordar su historia personal en entrevistas. En estas raras discusiones públicas, condenó inequívocamente las acciones de su padre y expresó un compromiso con la memoria histórica para asegurar que las atrocidades del Holocausto sean recordadas y nunca se repitan. Los hermanos Eichmann enfrentaron desafíos únicos al lidiar con el notorio pasado de su padre. La defensa pública de Klaus de Adolf Eichmann reflejaba la profunda lealtad familiar y la negación que algunos hijos de oficiales nazis exhibieron. Su postura atrajo una controversia significativa y rechazo, lo que complicó aún más su vida en Argentina. La naturaleza pública de su defensa mantuvo a Klaus en el foco de los medios, a menudo eclipsando sus intentos personales de llevar una vida normal. La elección de Horst y Dieter de mantener un perfil bajo fue una respuesta común entre los descendientes de altos cargos nazis. Ambos lucharon con la carga emocional de las acciones de su padre, lo que afectó sus vidas personales y profesionales. El camino de Ricardo fue significativamente diferente debido a sus logros académicos y sus esfuerzos por crear una identidad distinta. Su éxito profesional en arqueología le proporcionó una plataforma para discutir la importancia de la memoria histórica y la necesidad de confrontar el pasado.